Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Marina Prieto, bienvenidos. El día de hoy les traigo un video acerca de la organización de las colecciones bibliográficas dentro de la biblioteca. Bueno, ¿por qué es importante la organización del material bibliográfico en una biblioteca? Esta organización no sea de una manera general, sino que es con un sistema específico que generalmente se basa en el sistema o las áreas del sistema de clasificación Dewey. ¿Esto por qué? Básicamente porque el Dewey está muy bien estructurado y está organizado en áreas fáciles de recordar y en donde pues se encierran prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, es por ello que pues básicamente se organiza de esta manera. Si se organizara de otra manera, no sé, por ejemplo, en el orden en que lleguen los libros de la estantería por colores o por orden alfabético, generaría una confusión pues en el público a la hora pues de su autonomía también y entre nosotros mismos como organizadores de la biblioteca, ya que pues al no estar organizadas por áreas de conocimiento, pues fácilmente el material bibliográfico se pierda, que no hayan, ¿cómo se llama esto? Un control en cuanto al inventario y también las estadísticas de uso de cada uno de estos componentes que, pues, valga la redundancia, conforman la colección de una biblioteca serían muy poco fiables, pues debido a toda esta desorganización y este caos, y ya que pues básicamente si tú estás buscando por ejemplo un libro de psicología infantil, pues tú ya sabes que vas al área de psicología y allí lo encuentras, y pues básicamente esto nos evita una gran confusión y un gran desorden, ya que por ejemplo si lo organizáramos por colores sería, digamos, que el libro de psicología sea verde y el libro de matemáticas sea verde, entonces quedarían mezclados y pues no se organizaría como tal un buen funcionamiento de la biblioteca. Bueno, entendido esto, debo pues recalcar o resaltar que básicamente la organización del material bibliográfico en una biblioteca no es solamente poner libros por áreas y ya, o poner libros en la estantería y ya, no. Esto pues tiene una serie de requisitos que tienen como función garantizar pues entre sus objetivos, claro está, la calidad del servicio, el orden de pues la colección bibliográfica. Y asimismo, pues como se garantiza el orden de la colección bibliográfica, se garantiza también la propiedad y pues la continuidad del material bibliográfico en cuanto al aspecto de la pertenencia, es decir, la pérdida del material bibliográfico, que material bibliográfico pues no está en buen estado, cuántos ejemplares, etcétera, o sea, estos elementos que explicamos en videos pasados. Y pues como consecuencia de todos estos factores también la seguridad pues del material bibliográfico, es decir, que el material siga siendo pues de la biblioteca y que no se presenten hurtos por la mano humana, daños por mano humana o pérdidas por la mano humana, pues a causa de una falta de control sobre la misma colección. Esto se garantiza no solamente pues con el orden del material de la colección en las estanterías, sino con un tratamiento físico del material que garanticen pues estos puntos anteriores. Esto se realiza cuando se recibe el material. Cuando se recibe el material se pues verifica que cumpla con unos requisitos o con unos estándares de calidad, ya que antes de ingresarlo como tal a colocarlo en una estantería, es importante que nosotros le garanticemos al material bibliográfico una serie de requisitos para que pueda estar allí. Esta serie de elementos que debe tener
un material bibliográfico antes de ingresar pues como tal a la organización del librero en una biblioteca son el código de barras, que pues es una cinta adhesiva de 6 por 3 centímetros, es desgastable, entonces es decir que pues se tiene que renovar constantemente, y está ubicada en la contracarátula del libro en la parte posterior, que pues básicamente es aquí donde se coloca pues el código de barras, y que sencillamente sirve para pues saber el número de inventario, es decir, el número que adquirió el libro en el inventario al ser parte de la biblioteca. Y también esto sirve junto con el código topográfico en el análisis y la verificación del inventario como tal de la biblioteca. Entonces es por eso que este elemento es tan importante. Además también pues de facilitar el préstamo y la entrega de material bibliográfico, y esto se hace por medio de una pistola láser que se pasa pues por encima del código de barras y que facilita muchísimo el ingreso de la información de la entrega y pues el préstamo de material. El código de barras se caracteriza por ser discreto, es decir, de una forma muy pequeña, pues que no llame mucho la atención. También pues porque no tapa información importante acerca del material bibliográfico y pues no perjudicar la conservación del material. En la parte de las revistas se ubica en la parte posterior. Luego seguimos con la tarjeta de préstamo, que es un papel que indica la fecha de entrega del material en préstamo. Esto se ubica de igual manera que el código de barras en la contracubierta. De hecho, los dos están relativamente cerca, o sea, es decir, se ubica en esta parte de aquí o básicamente en la última página en blanco. Esto pues como dije indica la fecha de evolución de un material, y generalmente junto con la fecha al momento de la entrega justo al lado se pone una firma o un sellito indicando pues el recibo del material. Continuamos con el sello. El sello es, valga la redundancia, un sello que contiene la información como el logo y el nombre de la biblioteca, y que pues tiene el objetivo de identificar los libros y demás como propiedad material de la biblioteca. Entonces el sello se caracteriza por ser algo muy pequeño y se coloca cada ciertas páginas. Se coloca por ejemplo en la portada. En la portada quiero decir, esto es la carátula. Esto de acá. Y esta como tal, ay Dios. Bueno, esta como tal, donde se obtiene como información como el autor y el título del libro, y pues la editorial en este caso pues no la tiene, pero pues en muchos casos sí. Aquí es donde se coloca el sello. El sello es una identidad pues de tinta que es muy pequeña, porque como dije anteriormente se coloca cada ciertas páginas, y pues el objetivo no es que tape la información o que no la deje ver, entonces por eso que necesita ser muy pequeño. Por ejemplo, aquí en esto se podría poner en una de estas partes que está vacía de información, o bueno, queda mejor acá arriba porque pues es menos notorio, es mucho más discreto, y de la misma forma pues en otras páginas según considere o según esté estipulado pues en los procedimientos. El siguiente elemento que vemos es el forrado de pues material bibliográfico, y esto sirve para protegerlo de una mejor manera en cuanto a su estado físico. Esto se utiliza, pues se hace con una lámina de plástico que recubre pues todo lo que viene a ser la carátula, y se hace tomando las medidas correspondientes de los laterales del libro y sumándole unos centímetros para que pues así podamos tener una protección garantizada, ya que pues si lo hacemos tal cual a la medida pues básicamente no va a proteger mucho. El siguiente elemento que vamos a tener en cuenta es el adhesivo, que viene a ser el rótulo o la tejuela, que sirve pues para garantizar
un orden y pues la identificación del material bibliográfico y el número del ejemplar. No voy a tocar mucho la información que viene pues dentro del rótulo, porque pues ese es tema de otro video, pero sí quiero recalcar que pues tiene, básicamente va en el lomo a una altura de 2 centímetros o 2.5 centímetros de la parte inferior del lomo, que sería esta, hacia arriba. Entonces sería más o menos por acá. Este rótulo, uno de los detalles que contiene es su información debido a la clasificación por colores, es decir, el rótulo va en cierto color debido pues digamos como a la clasificación que tiene la biblioteca en cuanto a la ubicación y la identificación de las colecciones por pues secciones. Esto ya lo voy a explicar en un momento. Ese rótulo tiene un carácter adhesivo, es decir, es como un sticker, una pegatina, y tiene pues un grosor de 2.5 centímetros por 3.5 centímetros, y pues como les comentaba tiene pues ciertas características de color, pues debido a la clasificación, o sea, debido al color que lleva esta etiqueta se puede identificar si contiene cierto tipo de información o es parte de un subgénero de clasificación. Como lo podemos ver, pues en un rato les voy a poner por ahí lo que es la clasificación por colores. Esta clasificación se llama clasificación Margarita y va de la siguiente manera. Entonces, a continuación voy a mencionar primero el género o pues la información que contiene el material, que se supone que contiene el material, y luego el color por el cual se identifica. Los álbumes se identifican con una etiqueta de color amarillo. El cuento es identificado con el color verde. El color rosa se utiliza para identificar libros relacionados con poesía. La pegatina azul es utilizada para identificar a la novela dentro de los géneros literarios. Los rótulos de color gris están hechos para representar el teatro en lo que a material bibliográfico se refiere. Las historietas y tiras cómicas suelen tener una etiqueta de color rojo. Como podemos ver en la imagen, la leyenda y la mitología son relacionadas con rótulos de color naranja. Los libros de texto escolar que se dedican a apoyar la formación académica del estudiante se etiquetan con un rótulo de color morado. Como podemos ver en la imagen, la colección de referencia tiene un rótulo de color blanco. Al decir colección de referencia me refiero a todo lo que abarca diccionarios, enciclopedias, textos gramaticales o de orientación gramatical, etc. Así como tenemos una clasificación según las áreas de conocimiento humano, también podemos disponer de una clasificación por edades, pues para dirigir el material bibliográfico a un público más apropiado. Entonces, es por ello se ha creado un sistema que tiene en cuenta la edad de la población, o sea, en un enfoque práctico es muy fácil de recordar y pues se garantiza, digamos, como que el usuario vaya a consultar directamente sus intereses, y es así como por medio de un color en un sticker que va encima del rótulo de clasificación por áreas del conocimiento que vimos, pues que acabamos de ver, se asigna esta propiedad. Por ejemplo, en la edad infantil, es decir, de menor de 12 años, se asigna el color amarillo pues para este sticker que va encima del rótulo de las áreas de conocimiento, y esto se encuentra pues obviamente en el área infantil. Para la edad joven pues esta bandita es de color azul, y pues que sugiere que, o sea, no es simplemente para literatura juvenil, no, sino que pues también hay diferentes tipos de texto orientativos, informativos, tecnológicos, etcétera, que son enfocados pues a este tipo de población. Entonces esto va pues en la colección en general. Para los adultos la bandita es de color rojo, y pues esta también, al igual que la de los jóvenes, va pues en la colección general.
Bueno, a continuación veremos todo lo que es la organización de las colecciones mediante pues agentes externos, o sea, no tanto enfocado a los libros, sino más como a las indicaciones que se dan para encontrarlos, es decir, el uso de señalizadores. Los señalizadores son aquellos rótulos que muestran al usuario información de dónde puede ubicar una determinada colección o sus respectivas divisiones. Estos señaladores comúnmente tienen, pues, conforme a la clasificación de la biblioteca, esto es lo que muestran, es decir, si, como les comenté anteriormente, la más usada es la clasificación Dewey, pues para las colecciones, entonces esto quiere decir que estos rótulos, estos ficheros, van a tener la misma información. Esto se hace con el fin de facilitar al usuario encontrar pues el material que necesita y para desarrollar la independencia del usuario en la búsqueda de información. El sistema Dewey está clasificado numéricamente en primera medida, y segundo sería pues en forma jerárquica, es decir, primero se le ponen una clasificación numérica a las colecciones y de manera jerárquica sería por ejemplo que en la colección de literatura se desplieguen unos subtemas o unas subclasificaciones en las que se amplía más, o se especifica más un aspecto determinado de la colección para facilitarle al usuario pues la exactitud al momento de buscar dicha información y de obtenerla. Como les comentaba, este sistema Dewey está clasificado por áreas del conocimiento. Entonces, de estas áreas de conocimiento en total son 10, de las cuales cada una de ellas tiene 10 subdivisiones con temas más específicos, es decir, ahondando más en esa área de conocimiento en un aspecto específico. Es así como a continuación pues les voy a mostrar una gráfica más o menos que nos muestra cómo es el sistema Dewey, cómo está estructurado, y para comodidad suya y pues mía también se los voy a ir explicando. El sistema Dewey, por el cual pues mayormente se rigen las bibliotecas para pues organizar las colecciones, tiene 10 áreas. Estas áreas tienen números, están organizadas numéricamente y de ahí cada área tiene subdivisiones que son más específicas en el tema. Entonces, estas áreas se señalan con números de 3 dígitos. Es así como empezamos de 10 en 10, pero comenzamos desde el 0. Esto pues yo les voy a ir explicando, como les dije, de qué trata más o menos cada área para que ustedes puedan entender mejor. Entonces tenemos por ejemplo el área 000, que es de generalidades, donde podríamos encontrar por ejemplo cosas de cocina, una bibliografía, esta área es básicamente para aspectos que no encajan en otras áreas. Por ejemplo, digamos, podríamos decir que bibliografías tal vez puedes estar o en literatura o en historia si es de pues alguien famoso, pero la verdad es que no, porque el área por ejemplo de literatura se refiere pues ahora sí tiene este aspecto literario, pero pues básicamente no encaja al 100% en literatura, y pues de la misma forma pues tampoco encaja 100% en historia, entonces por eso se meten generalidades. Igual que cocina, por ejemplo, podríamos decir que la cocina es, pero en sí como tal no encaja en pues la definición de arte. Entonces primero están las generalidades 000, luego sigue filosofía y psicología, que pues ahí viene a estudiar todo esto, pues todos los aspectos de la filosofía como corriente cultural, y también pues en la psicología en tanto a lo que se refiere como al aspecto humano. Y luego tenemos religión y teología. En religión y teología pues encontramos pues qué es la religión, los diferentes tipos de religiones, las corrientes religiosas, historia. Luego tenemos las ciencias sociales. En las ciencias sociales exploramos temas como movimientos sociales como el feminismo, el desarrollo de forma social, es decir, todo lo que tiene que ver con las leyes, grupos de personas específicas, etc. Estos
tocando muy por encima porque realmente esto es tema del siguiente video, entonces por eso pues lo explico así tan generalmente. El 400 se refiere a las lenguas y tenemos pues la estructura y pues todo el manejo de los diferentes idiomas que existen en el mundo y que alguna vez existieron también. Luego tenemos las ciencias naturales, las matemáticas, que vendría siendo como esto de pues ciencias naturales, química, etcétera, y pues las matemáticas como álgebra, trigonometría. En el 600 tenemos todo el aspecto relacionado con ciencias tecnológicas como la informática y etcétera, y también ciencias más exactas. En el 700 tenemos pues todo aquello relacionado con las artes y las bellas artes. Luego tenemos en el 800 todo lo relacionado con la literatura y la retórica, es decir, el manejo de la lengua de forma literaria y pues sus usos. Y en el 900 tenemos geografía e historia, eventos revolucionarios como la Revolución Francesa, la independencia de Colombia, mapeos de la zona geográfica y sus cambios, etc. ¿Por qué es importante esto? Esto es básicamente importante porque es de esta manera en cómo le presentamos la colección bibliográfica, el orden de la colección bibliográfica pues al usuario, y allí es donde pues el usuario puede ubicar, valga la redundancia, los libros y esta información que necesita. Y pues en cuanto a la señalización de esto, o sea, la manera en cómo se le presenta al lector este orden es mediante pues una señalización que dice exactamente lo mismo que les acabo de explicar, las áreas y el nombre de el área para que pues el lector se ubique y ya está. Luego tenemos estos rótulos que están en el lado lateral de cada uno de los libreros, ilustrando al lector sobre la temática que contiene dicho librero. Es decir, como pues hay tantas áreas del conocimiento, no todas se pueden meter en un mismo librero, entonces es por eso que se hace como la separación por libreros basado en las temáticas que contienen pues su material. Y pues esto generalmente está ubicado en el lateral del librero y así se usuarios saben más acerca de lo que encierra el área específica. Estos letreros, lo más recomendable es, si es posible, tenerlos en también lenguaje braille, por ejemplo en el caso de las bibliotecas públicas es muy importante para que pues todo usuario pueda tener acceso a la información. Entonces les voy a mostrar ahorita más o menos cómo funciona esto. Como ejemplo voy a tomar el área de artes y bellas artes, que vendría siendo el 700. Entonces acá podemos ver el rótulo que dice 700 artes y bellas artes. Este es el título de la colección. Otra cosa muy diferente es, pues a pesar que tiene el mismo numeral, o sea, es que va el título de la colección y pues sí van los subtemas, ¿no? Entonces aquí los subtemas sería también artes y bellas artes, solo que aquí pues se trata más el tema de la filosofía, la historia y pues la teoría de las artes y de las bellas artes. Luego tenemos una especificación más acertada acerca de pues los diferentes tipos de artes, como podemos ver aquí, que dice urbanismo y paisajismo. También esto es en el 710. En el 720 tenemos arquitectura, porque pues si bien arquitectura tiene como estos aspectos de la matemática y así, pues es más orientada pues a la parte del dibujo, entonces por eso está ubicada en esta sección. Luego tenemos artes plásticas y escultura en el 730. Luego tenemos el área del dibujo aquí en el 400, aquí donde estoy señalando, dibujo y decoración. Luego tenemos en el 750 pintura, en el 760 artes gráficas y grabadas, en el 770 fotografía, en el 780 música y en el 790 artes recreativas, que vendría tocando la parte pues de lo que es la educación física como tal, el deporte como modo recreativo, y pues el teatro, es decir, todo lo que tiene que ver con la expresión del cuerpo. Entonces así es que están organizadas las subdivisiones, ya que pues en un principio el área está pues con números
de 100 en 100, es decir, del 00 al 100, del 100 al 200, del 200 al 300 y así. En cambio, pues las subdivisiones vienen a estar de 10 en 10, lo que significa que, pues como vimos en el caso, como acabamos de ver, está el 700, que pues es lo que son la teoría, la historia y demás de las artes y las bellas artes. Luego está el 720 y luego el 730 y así sucesivamente hasta llegar al 790 para completar un temario de 10 subáreas. ¿Y cómo puede identificar el lector después de haberse dirigido pues a la zona de las áreas con pues, la primera señalización que les mostré, luego elegido, o sea, visto la lista de temáticas que encierra esa área, con la segunda imagen de señaladores que les mostré? Y ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo sé qué libros de qué cosa y qué libros especifican tal tema? Bueno, para eso están otro tipo de señalizadores que son más pequeños, los voy a poner aquí en pantalla para que los puedan ver. Básicamente señalan el tipo de especialidad una de otra, es decir, separan artes plásticas y grabados de música por pues pequeñas señalizaciones, pequeños rótulos sobresalientes del librero. Por último, vamos a dar pues algunas recomendaciones y algunas indicaciones de cómo el lector va a ver o puede ubicarse en cuanto a la organización de los libros. Como dije anteriormente, pues un librero no debe estar de cara a la luz solar, porque pues esto degrada mucho lo que es la calidad del papel, de los libros, o sea, genera un daño en el estado físico del libro. Así pues también las estanterías deben ser por lo menos deben estar a 22 milímetros del suelo como mínimo. Y lo que resulta pues en el orden de los libros en la estantería como una secuencia se presenta de la siguiente manera: de izquierda a derecha, derecha en la parte superior, baja en diagonal hacia la parte izquierda de nuevo, derecha, diagonal, izquierda, o sea, es decir, como en la realización de un movimiento de zigzag. Y pues eso sería todo. Gracias a todos por venir. 1000 besitos, besos, 1000 besos. Gracias. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer.